La noche caía sobre Ámsterdam, como cae el silencio sobre un alma que teme pensar. En las sombras, las lámparas temblaban entre las ventanas de los mercaderes, y el humo de los canales subía lento, como si la ciudad respirara sus propias dudas. Allí, entre el rumor del agua y el eco lejano de una sinagoga cerrada, caminaba un hombre cuyo nombre sería maldecido por los santos y murmurado por los sabios: Baruch Spinoza. Su mirada no se posaba sobre las cosas, sino que las atravesaba como si buscara detrás de cada piedra, de cada palabra, una razón oculta que no dependiera del ruido de los hombres ni de las plegarias. Desde su infancia conoció el peso del dogma, la obediencia que paraliza y la amenaza del fuego para quien pregunta demasiado. ¿No había aprendido acaso que el miedo es la forma más eficiente del poder? ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Spinoza lo comprendió temprano. Dios no castiga, los hombres castigan en su nombre. Aquello que el templo llama herejía, el universo lo llama libertad. Pero ¿quién se atreve a oír esa voz sin temblar? El narrador observa, distante pero compasivo, a ese hombre que carga el destino de una civilización entera, una civilización sostenida más por la fe que por la lucidez. En los márgenes de la historia, pocos se atreven a mirar el rostro del absoluto sin la mediación de los sacerdotes. Spinoza no buscaba negar a Dios, buscaba devolverle su infinitud. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? El aire en su habitación olía a tinta, a vidrio molido y a soledad. La lente sobre la mesa parecía un símbolo de su pensamiento. Un cristal por donde el mundo se ve sin máscaras. Afuera, los vecinos hablaban de él con temor y curiosidad. El judío excomulgado, decían algunos. Otros susurraban: el filósofo maldito que hace temblar los cimientos del cielo. Y mientras el mundo lo acusaba de impiedad, Spinoza escribía con una serenidad que solo poseen los que ya han perdido todo lo que se puede perder. En su caligrafía meticulosa, el universo comenzaba a traducirse en la claridad de una ecuación divina. ¿Puede la razón amar a Dios? ¿Puede un pensamiento puro sustituir la temblorosa esperanza de los rezos? Quizás, pensaba él, el amor más grande no es el que suplica, sino el que comprende. Si Dios es infinito, ¿qué puede ofenderle un pensamiento? El sonido de una gota al caer era suficiente para quebrar la eternidad de esa noche. Todo lo demás, las persecuciones, las excomuniones, los decretos, los anatemas, parecía insignificante frente a la majestuosidad callada de una mente que se atrevía a pensar por sí misma. Pero el miedo tiene raíces más profundas que la fe. A medida que Spinoza avanzaba en su búsqueda, la ciudad comenzaba a percibir en él una amenaza invisible. Las palabras podían ser más peligrosas que las espadas, las ideas más contagiosas que las enfermedades. El rabino que pronunció su maldición lo sabía. No se puede permitir que un hombre libre camine entre los fieles. La libertad se propaga. Las preguntas no se encierran. Y Spinoza preguntaba con la calma de un cirujano: ¿qué es Dios sino la totalidad del ser? ¿No es blasfemia decir que algo está fuera de él? ¿No es soberbia imaginar que el Creador actúa como un hombre enojado? En los cafés, los teólogos debatían con rabia. En los monasterios, algunos leían en secreto sus manuscritos prohibidos. Y en los mercados, donde el pueblo mezclaba el rumor de las monedas con los temores del alma, alguien siempre repetía: ese hombre trae un peligro peor que el demonio, la duda. Y sin embargo, bajo la superficie de la condena, una pregunta comenzaba a germinar: ¿y si tuviera razón? Quizás la fe no muere cuando la razón despierta, quizás renace. Quizás lo divino no necesita defensores, sino testigos. Y quizás lo que llamamos milagro no sea más que la comprensión repentina de un orden eterno. Spinoza observaba el cielo como quien mira un espejo. No veía allí un trono, ni una mano que reparte destinos, sino un tejido infinito de causas y consecuencias. Todo lo que existe, pensaba, existe en Dios.
y nada puede ser concebido sin él. Decir eso no era negar la divinidad, sino disolver los ídolos que los hombres habían puesto en su nombre. Mientras escribía, la pluma tendía un puente entre la materia y la eternidad. Cada línea era una rebelión contra el miedo, la última frontera donde el espíritu busca su verdad sin esperar permiso. El narrador se detiene entonces, mira a través del tiempo y se dirige a quien escucha. Sí, tú, el que habita el ahora, el que mira quizá desde otra tierra, desde otro siglo. Escríbeme en los comentarios, susurra. ¿Desde qué país y ciudad me escuchas? ¿Qué hora es en ese rincón del mundo? Porque toda hora es sagrada si la mente está despierta. Y comparte estas palabras con un amigo cercano. Que la verdad, al rodar de alma en alma, lleve una bendición a su familia. Después, la voz vuelve al cauce de la historia, donde el amor a la verdad sigue siendo la mayor de las condenas. Spinoza viaja hacia la soledad como quien se interna en una religión sin templos. Los ríos de Europa murmuran nombres de santos y de mártires, pero él avanza con la serenidad de quien ya no teme. En su mente, la teología se funde con la geometría, el alma con la extensión, el juicio con la comprensión. Y aunque los siglos futuros lo llamarán genio o demonio, lo que en verdad lo movía era simple: comprender las causas de la alegría eterna. Pero el mundo no tolera la alegría que nace del pensamiento, prefiere la obediencia que nace del miedo. Y por eso los templos se erigen sobre el pánico, no sobre la contemplación. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? ¿Qué queda en pie cuando el altar se agrieta y la palabra de Dios deja de parecer humana? El eco de su excomunión se extendió como un relámpago. Baruch, el bendito, se convirtió en símbolo de apostasía, pero también en centinela de un futuro donde la fe y la razón ya no se excluyeran. Sin embargo, en ese momento solo conocía la noche, el exilio y la fría compañía de su propio pensamiento. La historia de Spinoza es la historia de todos los que han sido condenados por pensar. Desde Sócrates hasta Bruno, desde los profetas que fueron apedreados hasta los científicos perseguidos. Siempre la misma escena. Una pregunta se levanta, los sacerdotes tiemblan y la multitud grita. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Quizás porque la duda no destruye, revela, es una lámpara silenciosa que ilumina los cimientos de lo que parecía eterno. Y cuando la luz toca el dogma se disuelve. En Alemania, siglos después, se contaría una historia extraña, que Spinoza localizó el túmulo de un centurión llamado Pantera, a quien antiguas leyendas señalaban como el verdadero padre mortal de Jesús. Algunos dicen que fue un rumor, otros un simbolismo, otros todavía una provocación teológica. Pero más allá de la anécdota, lo importante era la pregunta que renacía en el corazón de los hombres. ¿Y si lo divino hubiera sido siempre humano? ¿Y si el milagro fuera precisamente eso, que la carne pueda contener la eternidad? Spinoza no buscaba destruir el cristianismo, ni el judaísmo, ni ninguna fe. Buscaba purificar lo divino de los intereses humanos. La teología, decía, debía ser un espejo moral, no un instrumento de dominación. Y sin embargo, el poder religioso siempre ha tenido miedo de los espejos, porque el espejo no adora, refleja, y en ese reflejo cada uno ve lo que realmente es. La mañana siguiente amaneció con una claridad que dolía en los ojos. El aire de Rindsburg tenía el brillo de las horas que no mienten. El sol, indiferente al destino de los hombres, bañaba las casas silenciosas donde reposaban los oficios y las culpas. Spinoza se había mudado allí buscando paz, pero la paz no existe para quien piensa. Allí donde otros descansan, él veía las grietas de un mundo sostenido por supersticiones. La razón, pensaba, no es una lámpara que brilla sola. Necesita aire para no apagarse. Necesita valentía para no deformarse.
Y sin embargo, cuanto más razonaba, más lo acusaban de impiedad. ¿Por qué los hombres confunden el amor a la verdad con hostilidad hacia Dios? Por las calles, algunos lo saludaban con respeto, otros se santiguaban al verlo, temiendo que su mirada los despojara de su fe. Pero su fe, la verdadera, la que no se arrodilla, ardía con más pureza que cualquier altar. En la soledad, Spinoza comenzó a escribir lo que sería su gran tratado, una obra que no buscaba destruir la religión, sino liberarla de su esclavitud mental. Deus sive natura, escribió. Dios o la naturaleza. Dos palabras que resonarían como un trueno a través de los siglos. No había aquí blasfemia, sino una revelación. Si todo existe en Dios, nada está fuera de Él, ni siquiera aquello que el hombre llama mal. Pero ¿cómo aceptar que el bien y el mal son percepciones, no esencias? ¿No destruye eso la moral de los poderosos, que necesita siempre culpables para sostener su orden? Spinoza comprendía que la moral impuesta por el miedo era una cadena. El corazón humano podía ser libre solo cuando comprendiera que el amor a Dios no se demuestra con sacrificios, sino con alegría. La piedad auténtica no se suplica, se vive. Una tarde, bajo la sombra húmeda de un manzano, un joven teólogo se acercó a él. Llevaba consigo un pequeño crucifijo y una mirada que oscilaba entre la curiosidad y el espanto. «Dicen que usted niega los milagros», dijo el joven. «¿No teme condenar su alma?» Spinoza levantó la vista con serenidad. «Nada sobrenatural puede amenazar a lo que es eterno», respondió. «Lo que llamamos milagro no es una excepción al orden divino, sino nuestra ignorancia de él». El joven lo miró con una mezcla de respeto y desconcierto. Había esperado un demonio y encontró a un hombre dulcemente razonable. «¿Y la fe?», preguntó. «¿Dónde queda la fe si todo puede comprenderse?» «La fe», dijo Spinoza, «comienza donde termina la superstición. Creer no es negar la razón, sino reconocer su límite sin miedo». El joven bajó la cabeza. Nunca había escuchado una definición de fe tan clara y tan peligrosa al mismo tiempo. En ese instante comprendió por qué lo llamaban hereje, porque hablaba sin odio, y esa calma resultaba insoportable. Mientras tanto, en las ciudades cercanas, su nombre era repetido como advertencia. El judío que convirtió a Dios en geometría, el hombre que calculó lo que debía adorarse. El espejo que no miente. En Ámsterdam, La Haya, Leiden, los teólogos debatían entre sí, incapaces de decidir si debían refutarlo o esconderlo. Cada palabra suya parecía cortada con un filo invisible. ¿Pero qué temían exactamente? ¿Que Dios se derrumbe o que ellos pierdan su poder? El narrador, que conoce los pliegues del tiempo, observa cómo la historia repite su teatro. Los dogmas cambian de nombre, pero no de función. Ayer fue Spinoza, mañana será otro. El destino del pensador es ser condenado por los guardianes de lo sagrado. Y sin embargo, esos mismos guardianes son los primeros en necesitarlo. Sin el adversario, no sabrían quiénes son. Spinoza amaba la claridad. Limpiaba los cristales del mundo con su pensamiento. Su taller, lleno de polvo de vidrio, era una metáfora viva de su mente. Cortar, pulir, dejar pasar la luz. ¿Y acaso la luz no es también una forma de fe? En sus cartas hablaba de la beatitud, no como recompensa futura, sino como el estado natural de quien comprende la necesidad divina de todas las cosas. Si todo ocurre según las leyes del universo, entonces nada está fuera del amor eterno. Esa idea, tan serena, tan escandalosa, desarmaba en silencio a los teólogos más eruditos. Porque, ¿cómo condenar a quien no niega a Dios, sino que lo hace tan grande que ya no cabe en los templos? El tiempo pasaba y su obra se expandía en copias manuscritas, prohibidas, secretas. Los estudiantes las leían de noche con las ventanas cerradas. Algunos lloraban, otros temblaban. Todos sentían esa mezcla de miedo y fascinación que produce la verdad desnuda. Una noche de invierno, mientras el viento golpeaba las contraventanas, Spinoza
medita sobre el alma. No la imagina como algo separado del cuerpo, como enseñan las viejas doctrinas, sino como la misma estructura de la conciencia. No hay dos sustancias, dice él, sino una sola infinita. Lo que separa al cuerpo y al alma es solo el error del lenguaje. Entonces, ¿qué queda del pecado, del castigo, del cielo y del infierno? Quedan como símbolos de algo más real, la alegría y la tristeza que acompañan a nuestro grado de comprensión. El infierno no está después de la muerte, sino dentro del alma que ignora. El cielo no está arriba, sino en el entendimiento que abraza su causa. Esa noche Spinoza siente algo así como una paz mineral. El universo, con todas sus violencias y misterios, le parece una única sustancia respirando por mil bocas. En ese silencio, siente una ternura mística que ni los profetas más ardientes podrían expresar. Dios no está en el relámpago, sino en la ley que lo explica. Pero el precio de esa claridad era el aislamiento. Los amigos se alejaban, los rumores crecían, y los hombres devotos oraban para que el filósofo se arrepintiera. Sin embargo, ¿cómo arrepentirse de haber comprendido? A veces, mirando por la ventana, Spinoza recordaba los cánticos de su infancia, las oraciones solemnes del templo. No las odiaba. Había en ellas una nostalgia que reconocía como parte de la verdad, porque también la fe tiene su belleza, cuando no se convierte en dominio. Y se preguntaba, ¿es posible que el corazón y la razón se abracen sin devorarse? ¿No será ese el verdadero paraíso perdido? La unión entre sentir y pensar. El narrador siente la tensión avanzar como un hilo invisible entre las épocas. En cada siglo, los hombres repiten la misma batalla. La palabra contra la espada, la comprensión contra el miedo. El exilio de Spinoza no fue solo geográfico, fue metafísico. Había cruzado la frontera entre el mito y la lucidez. Desde allí, miraba el mundo como quien observa a un niño discutiendo con su sombra. Los poderosos, con su fe obsesiva, repetían los viejos ritos del control, la excomunión, el anatema, la censura. Pero su obra siguió creciendo. La tinta no se arrepiente. En su escritorio, los manuscritos del Tratado Teológico Político reposaban como columnas de una nueva teología. En ellos, Spinoza afirmaba que las escrituras no debían interpretarse con superstición, sino con razón, que los profetas eran hombres movidos por el afecto, no por dictado arbitrario de Dios, y que la obediencia a la ley debía fundarse en la justicia, no en el temor. Esa idea era dinamita para el poder eclesiástico. La Biblia convertida en historia, el milagro en metáfora, la revelación en ética racional. Todo el edificio de lo sagrado comenzaba a tambalearse. En La Haya, un pastor protestante escribió furioso una carta. Este hombre destruye el fundamento de la religión. Pero otro, más honesto, respondió, no destruye, purifica. Los ecos del conflicto se extendieron por toda Europa. Leibniz, Descartes y otros nombres flotaban en las conversaciones. Los filósofos lo admiraban en secreto, los religiosos lo temían en público. Mientras tanto, la enfermedad comenzaba a debilitarlo. Su cuerpo, erosionado por el polvo de los cristales y las largas noches de estudio, se volvía cada vez más frágil. Pero su mente seguía transparente, como si la claridad interior aumentara mientras lo físico se deshacía. ¿Será que la verdad necesita del sacrificio de los cuerpos para manifestarse? ¿O es el sufrimiento el precio inevitable de la lucidez? A veces, al escribir, Spinoza se detenía y miraba el reflejo de su lámpara en el vidrio. Ese círculo de luz era para él el símbolo de lo eterno, sin principio ni fin, siempre idéntico, siempre presente. Desde esa soledad comprendió que el amor intelectual a Dios, ese que describió en su Ética, era la única oración que un ser razonable debía pronunciar, no un ruego, sino una contemplación, no un pedido, sino una aceptación. El narrador vuelve entonces a mirar al presente y susurra al oyente invisible:
Si me escuchas ahora, donde quiera que estés, deja en los comentarios tu ciudad, tu país y la hora en que esta voz te encuentra. El tiempo no es enemigo del pensamiento, es su espejo. Y comparte estas palabras con alguien que necesite luz. Que la verdad, al circular, bendiga los hogares donde aún se busca. Así, la historia sigue y se repite. Los templos cambian de nombre, las doctrinas cambian de idioma, pero el miedo sigue siendo el mismo. Y allí, en medio de ese río de siglos, Spinoza permanece como una presencia que no muere, un recordatorio de que pensar también es orar, que dudar no es traicionar, sino amar de modo más profundo, que la verdad, aunque tiemble bajo la persecución, nunca se extingue. Los días finales de Spinoza no se anunciaron con tragedia, sino con una calma que parecía anterior al mundo. La enfermedad había reducido su cuerpo a una sombra leve, pero su mente ardía con una claridad inmortal. No había lamentos en su habitación. Había silencio, ese mismo silencio que envuelve las montañas antes del amanecer. Fuera, Europa se agitaba. En los púlpitos se predicaba contra el exceso de razón, en los palacios se discutía sobre las nuevas ciencias y en los laboratorios los hombres aprendían a medir la creación sin entender todavía su sentido. Spinoza lo había previsto. Cuando la fe cae, no siempre nace la comprensión. A veces solo queda el vacío, y ese vacío, si no se llena de sabiduría, se llena de miedo una vez más. Pero en los rincones olvidados del mundo, un pequeño círculo de lectores seguía sus obras como quien sigue un mapa secreto. No buscaban una nueva religión, buscaban la transparencia. De esas manos dispersas nacerían los siglos del pensamiento moderno. Y sin embargo, Spinoza murió sin gloria, sin discípulos, sin tumba sagrada. ¿No es esa la ironía más luminosa? Que quien devolvió a Dios su infinitud muriera sin santuario, que quien enseñó al alma la alegría expirara en el silencio. ¿Y acaso no es ese el destino de toda verdad? Ser primero maldita, después ignorada, y finalmente reconocida como evidente. La tarde de su último respiro, un rayo de luz se filtró por la ventana. El polvo bailaba en el aire, y si alguien hubiera estado allí, habría visto cómo el filósofo sonreía. No era el gesto de quien se despide, sino el de quien comprende. Esa sonrisa, tan breve, tan invisible, se convirtió en el símbolo de su eternidad. La certeza de que la sustancia infinita no muere, solo cambia de modo. El narrador observa entonces el cuerpo inerte y siente desde la distancia del tiempo que esa quietud es más poderosa que cualquier discurso religioso. Los hombres erigen templos sobre sepulcros, pero no hay piedra capaz de sepultar una idea cuyo tiempo ha llegado. A partir de su muerte algo comenzó a moverse bajo la superficie de Europa. Las universidades y los conventos siguieron repitiendo las viejas fórmulas, pero el aire ya estaba envenenado de libertad. Nadie podía detener la expansión de lo que había comprendido, que pensar es la forma más pura de amar a Dios. Los siglos siguientes hicieron de Spinoza una sombra tutelar. Los románticos lo invocaron, los ilustrados lo tradujeron, los científicos lo citaron. Y entre tanto ruido, su voz siguió siendo la más silenciosa. Todo lo que es en Dios. Esa frase, tan simple como eterna, derrumbó imperios de teología. Pero ¿qué había querido decir realmente? Que el mundo no necesita una fuera, que no hay abismo entre lo divino y lo humano, que la eternidad no es un lugar, sino una manera de entender el ahora. Los reyes caían, los pueblos se levantaban, y las iglesias, obstinadas, volvían a cubrir la razón con nuevas supersticiones. Pero la semilla ya estaba plantada, porque las ideas, como las raíces de los árboles, avanzan en la oscuridad, rompen la piedra lentamente y un día emergen con la naturalidad de lo inevitable. El narrador viaja a través de los siglos y se detiene frente al presente.
Mira las luces eléctricas, las pantallas que sustituyen a los vitrales, los discursos que cambian de formato pero repiten las mismas promesas de salvación, y se pregunta, ¿de veras hemos escapado del miedo? ¿No somos todavía creyentes del poder, adoradores de los mercados, penitentes del éxito? La teología sigue vigente, solo que cambió de templo. Spinoza lo sabía. Siempre que el hombre busque una autoridad externa para justificar su vida, volverá a adorar. Por eso su propuesta no fue destruir la religión, sino interiorizarla. Hacer que la divinidad deje de ser un mandato y se convierta en comprensión. El alma que comprende, decía, es libre, no porque haga lo que quiera, sino porque quiere lo que es. Esa armonía, tan imposible para los hombres, tan necesaria para el universo, era, para él, la verdadera salvación. En algún punto de la Alemania profunda, siglos más tarde, un arqueólogo afirmaría haber encontrado el supuesto túmulo del centurión Pantera, el soldado romano al que ciertas leyendas antiguas atribuían la paternidad mortal de Jesús. La noticia viajó por los libros, por los cafés de intelectuales, por los panfletos irreverentes, y aunque nadie pudo probarlo, el rumor sirvió como espejo. Mostraba lo que Spinoza había entendido siglos antes, que la verdad no necesita pruebas para vivir, solo necesita oídos dispuestos, y era como si el universo, en su infinita ironía, dijera al hombre, «Mira, incluso tu fe más sagrada tiene raíces humanas», no para humillarlo, sino para recordarle que también en la carne habita la eternidad, que cada lágrima, cada pensamiento, cada átomo refleja la sustancia divina, porque si Dios es todo, nada puede ser profano. Y si nada es profano, entonces todo lo que existe es ya una oración. Los templos antiguos se derrumban. Las cúpulas que antes sujetaban el cielo se pudren en silencio. Pero la voz que habló a través de Spinoza sigue viva, multiplicada en infinitas conciencias que buscan comprender. ¿Y qué significa comprender? No saberlo todo, sino amar sin exigir. No dominar la naturaleza, sino mirarla hasta reconocerse en ella. No esperar salvación, sino entender que nunca estuvimos perdidos. El narrador cansado vuelve su mirada hacia los lectores, y no habla ya de siglos ni de teologías, sino de la vida misma. Tú que escuchas, dice, tú que existes ahora en el resplandor de tu pantalla, dime desde dónde me oyes. Escribe en los comentarios el nombre de tu ciudad, tu país, la hora exacta en que tus ojos cruzan estas palabras. Porque cada hora tiene su eternidad, y cada lugar es sagrado si el pensamiento despierta. Y si estas palabras tocan algo en ti, compártelas con alguien que amas. Que esa chispa se multiplique, que bendiga su casa, porque toda búsqueda sincera es ya una bendición. La voz calla por un instante. El viento mueve las hojas de un libro imaginario, y en ese breve rumor late la inmortalidad del pensamiento. Entonces, el narrador, como quien cierra un círculo, vuelve a mirar a Spinoza. Ya no el hombre, sino la idea que sigue respirando en el aire. Es 1677, y los relojes marcan la última exhalación del filósofo. Pero al mismo tiempo, en un punto fuera del tiempo, una conciencia nueva nace en algún lector que aún no ha nacido. Las palabras que dejó no son reliquias, son semillas de una revolución lenta, infinita, implacable. La razón, al igual que la fe, puede florecer cuando no se le teme. Y allí, donde la superstición exige sacrificios, la sabiduría ofrece comprensión. Allí donde la Iglesia promete redención por obediencia, Spinoza promete libertad por claridad. Allí donde los hombres hacen de Dios un instrumento, Él lo devuelve al cosmos, al todo, a la respiración de lo eterno. ¿Puede una verdad ser enterrada? Sí, por un tiempo. Pero la tierra no olvida. Bajo los altares y las inquisiciones, bajo las cenizas de los libros prohibidos, la verdad respira. Late, espera, y cuando regresa lo hace con la fuerza de lo que no puede morir.
El narrador siente que la historia cierra su órbita. La fe y la razón, enemigas en apariencia, se miran por fin como hermanas que se habían confundido de rostro. La primera, sin la segunda, se vuelve tiranía. La segunda, sin la primera, se vuelve desierto. Solo juntas pueden construir una sabiduría que no esclaviza ni miente. Fuera, el mundo sigue girando. Los hombres siguen amando, temiendo, buscando sentido. Y cada vez que alguien se atreve a pensar sin miedo, una chispa de Spinoza vuelve a encenderse en la sustancia infinita. No hay final para lo que nunca comenzó. No hay tumba para quien fue la propia eternidad. Y en ese eco, la voz se desvanece, dejando flotando una última pregunta. Ese latido inmortal que todo lo contiene. ¿Quién puede matar la verdad si ella misma es la vida de todo lo que es? El tiempo, desde aquel punto, no volvió a ser el mismo. Algo invisible se había desplazado en la estructura secreta del mundo. No bastaba ya con rezar, con obedecer, con repetir fórmulas. El hombre moderno, aún sin saberlo, comenzaba a pensar con la herencia de Spinoza latiendo detrás de sus ojos. La razón, esa llama casi imperceptible, había aprendido a resistir entre las ruinas de los dogmas. Los siglos vinieron como olas que se suceden, revoluciones, guerras, luces y sombras. La humanidad avanzó hacia la ciencia, hacia el descubrimiento técnico, hacia el dominio de la materia. Pero por debajo de todo, seguía persistiendo la misma pregunta. ¿Qué significa existir dentro de una sustancia infinita? Los hombres creyeron alejarse de Dios, pero solo se internaban más en Él. Cada cálculo, cada átomo desentrañado, cada galaxia registrada en un telescopio eran páginas nuevas del mismo libro que Spinoza había comenzado a leer sin miedo. Muchos leyeron su nombre sin pronunciarlo, otros lo citaron sin comprenderlo, pero su esencia, la convicción de que todo es uno, de que comprender es amar, seguía tejiéndose en los pensamientos dispersos de generaciones enteras. A veces el narrador imagina a Spinoza caminando otra vez entre nosotros, atravesando laboratorios, universidades y templos digitales. Lo ve sonreír ante la multiplicidad de voces que pretenden poseer la verdad y decir, con su eterna dulzura, no la posees, eres parte de ella. El siglo XXI, con su ruido de máquinas y su fervor tecnológico, parece muy lejos de las lámparas de aceite de Ámsterdam, pero el mismo miedo sigue habitando la mente humana. Ahora teme no a los dioses, sino a la insignificancia. Teme que el universo sea demasiado grande, que la conciencia sea un accidente, que la vida carezca de sentido. Y en ese temor moderno, la voz de Spinoza regresa, silenciosa como la luz que atraviesa un cristal. Nada está fuera de Dios, ergo, nada carece de sentido. Quien comprende eso deja de huir, y quien deja de huir empieza a vivir. En algún aula de filosofía, un joven levanta la mano y pregunta, ¿y si Spinoza tuvo razón? El profesor duda antes de responder, porque sabe que esa pregunta nunca se apaga. El aula queda en silencio por un instante. Afuera, llueve. Dentro, una conciencia se enciende. A veces la verdad no necesita estallidos, basta un pensamiento que no retrocede. El narrador siente que las palabras se vuelven más livianas, como si flotaran hacia un horizonte donde ya no hay diferencia entre historia y mito, entre Dios y naturaleza, entre Spinoza y nosotros. Porque en el fondo, y esto el narrador lo sabe con certeza, Spinoza no es un personaje del pasado, sino una persistencia en el alma humana. Cada vez que alguien duda del miedo, cada vez que alguien elige pensar en lugar de obedecer, algo de su espíritu reaparece. Y entonces la narración vuelve a dirigirse una vez más a quien escucha. Dime, viajero del pensamiento, ¿desde qué lugar me oyes? ¿Cuál es tu tiempo, tu hora, tu cielo? Escríbelo abajo, como quien deja constancia de que la razón aún vive.
Y si algo en estas palabras encendió tu interior, compártelo con un ser querido, que esta llama, invisible pero cierta, lleve paz, comprensión y un poco de eternidad a su casa. El mundo, al final, no se divide entre creyentes y ateos, sino entre quienes temen y quienes comprenden. Los primeros erigen muros, los segundos, espejos. Spinoza enseñó a mirar en el espejo hasta desaparecer la separación entre el observador y lo observado, porque somos fragmentos de la misma sustancia pensando en sí misma. El narrador guarda silencio. Sabe que no hay clímax más alto que la serenidad que deja la verdad comprendida. Ya no hay herejía, ni templo, ni condena, solo un eco que vibra en todo, el universo contemplándose a sí mismo. Y mientras el relato se disuelve en esa inmensidad, queda una sensación que la eternidad no está después, ni antes, sino ahora. Que cada respiración es una nota en la sinfonía infinita de la existencia. Y cuando el silencio final llega, el narrador sonríe con la misma sonrisa que tuvo Spinoza antes de morir, porque comprendió que no hay final posible para quien jamás estuvo fuera de Dios. Y sin embargo, la historia no termina allí. Nada que haya tocado la verdad puede tener un término definitivo. El mundo siguió girando, los siglos continuaron su danza, y cada generación volvió a ensayar la misma pregunta. ¿Cómo vivir en medio del infinito sin ser aplastado por su grandeza? Spinoza no dejó templos, ni discípulos, ni sectas. Su legado fue el vacío fértil que deja una mente libre. En ese espacio, otros encontraron aire. En los rumores del siglo XVIII, su nombre se convirtió en contraseña. Los ilustrados lo mencionaban con reverencia silenciosa. Los románticos lo invocaban como a un santo sin altar. Decían que en su geometría de Dios había nacido la primera religión sin miedo. Y tal vez sin saberlo, el mundo comenzaba a despojarse de su viejo ropaje teológico. Pero cada liberación trae un vértigo. Los hombres, al perder a su Dios antropomórfico, sintieron la orfandad de una infancia perdida. Y ahora, se preguntaban, ¿quién nos dará sentido si Dios ya no es un juez, sino una sustancia infinita? La libertad, cuando llega, arde más que el fuego. Los sabios del nuevo tiempo buscaron reemplazar el cielo con la razón, y la razón, sin amor, también se volvió tiranía. Spinoza lo habría previsto. Ninguna idea puede sostener la vida si no nace del amor a la totalidad. El conocimiento sin gratitud se convierte en hielo. El narrador observa los siglos XIX, XX y XXI desfilar ante sí. Fábricas, guerras, máquinas, pantallas. Hombres que construyen torres más altas que las catedrales, pero siguen temiéndole al silencio. El mundo parece haber cambiado la devoción por otra, más técnica, más ansiosa, más ruidosa. Y aún así, en el fondo, la misma pregunta. ¿De qué sirve todo el poder si no sabemos quiénes somos? ¿De qué sirve conquistar galaxias si no comprendemos el alma que las contempla? En esa espiral moderna, Spinoza brilla como un fulgor que insiste, no en los libros, no en las universidades, sino en la conciencia dispersa de quien una noche contempla las estrellas y siente que ellas no están lejos, sino dentro. El pensamiento espinosista, ese Dios que no premia ni castiga, sino que simplemente es, ha vuelto disfrazado de ciencia, de ecología, de física cuántica, de poesía. Cada átomo que vibra repite su intuición. Todo está conectado porque todo es una sola cosa. Algunos hombres podrán olvidarlo, pero la sustancia infinita nunca olvida. Y el narrador, hablando desde el borde de ese océano metafísico, se permite una última confidencia. Si sigues aquí, oyendo esta voz, no es por azar. Estás en la red invisible que Spinoza imaginó cuando dijo que comprender es participar del todo. Dime, entonces, viajero de la conciencia, ¿qué viste al recorrer estas palabras? ¿Qué parte de ti se reconoció en el misterio? Déjamelo saber.
Escribe desde dónde escuchas, desde qué hora sagrada del planeta, desde qué rincón late tu pensamiento. Porque tu existir forma parte de este círculo y compartirlo es una manera de bendecir. El aire se detiene, la voz parece desvanecerse en el espacio, pero en realidad se disuelve en aquello que siempre quiso mostrar, un silencio pleno que no niega nada, que lo contiene todo. Y el narrador, antes de callar, deja caer una última reflexión, quizá la más simple, la más necesaria, la más humana de todas. El hombre vino al mundo para comprender, y comprender es amar. Todo lo demás son caminos que conducen a la misma puerta. El silencio posterior a las grandes verdades suele ser más elocuente que cualquiera de ellas. Cuando el sonido de las palabras se apaga, lo que queda no es el vacío, sino un resplandor. Así ocurre ahora. La voz que comenzó en una habitación en Ámsterdam sigue vibrando, disuelta en las partículas de aire que sostienen todos los idiomas, todas las dudas, todas las plegarias no dichas. Las generaciones futuras no conocerán el nombre de todos los reyes, pero recordarán la sensación de una claridad que los supera. En cada hombre libre hay un fragmento de Spinoza respirando, no en su doctrina, sino en su manera de mirar el mundo sin necesidad de intermediarios. Cuando el hombre deje de preguntarse por lo que debe creer y empiece a vivir lo que comprende, entonces se cumplirá su profecía. ¿Por qué temer a la verdad si ella es lo único que no puede ser destruido? ¿Por qué añorar un cielo separado del mundo si la eternidad comienza en la conciencia? La fe, liberada del miedo, se convierte en una forma más alta de razón. Y la razón, tocada por la gracia de la comprensión, se vuelve oración. El narrador se inclina sobre el tiempo como quien acaricia una página antigua y lee sin voz. Todo está contenido. Nada se pierde. Cada pensamiento es un gesto de la sustancia infinita reconociéndose en sí misma. Lo que en los templos se llama Dios es lo mismo que los astros pronuncian en silencio y que los insectos repiten sin saberlo. La muerte del filósofo fue un suspiro, la vida de su pensamiento una expansión interminable. Su tumba, ubicada en el anonimato de una ciudad holandesa, es apenas un signo para los hombres que necesitan coordenadas. Pero la verdadera sepultura de Spinoza está en todas partes donde el amor nace de la comprensión. Quien ha llegado hasta aquí no escucha un cuento, sino una revelación humilde, y en ese contacto con el pensamiento puro, el narrador vuelve a dirigirse, suavemente como quien toca un alma dormida, al oyente. Ahora eres parte de este tejido. El espacio que existe entre tus ojos y estas palabras es también Dios contemplándose. Escribe tu nombre, tu ciudad, tu hora, no como dato, sino como señal de presencia, y comparte lo comprendido no para enseñar, sino para multiplicar el asombro. Que cada mente que reciba esta chispa bendiga su casa con silencio y claridad. El viento sopla. Dentro del cosmos nada se mueve sin causa. Cada respiración responde a otra. Dentro de esa ley, dentro de ese juego, se percibe la paz de lo necesario. Todo lo que fue, debía ser. Todo lo que será ya está contenido. Y el narrador deja su última palabra, no como cierre, sino como tránsito. La verdad no pide testigos, solo corazones dispuestos a recordarla. El universo no termina donde los ojos se cierran. Más allá de los límites de la percepción humana, continúa la respiración de aquello que Spinoza llamó sustancia. No hay afuera, no hay borde, solo infinitas formas cambiando de aspecto. El ser humano, con sus miedos y sus amores, no es un accidente de esa sustancia, es su modo consciente. El narrador siente que la historia ha alcanzado su propio reposo, pero aún en ese reposo hay movimiento. La razón sigue haciendo su trabajo, disolviendo supersticiones, creando otras nuevas, buscando equilibrio. Y la voz de Spinoza, ya sin cuerpo, sigue hablándole al pensamiento. Entiende,
no para poseer, sino para coexistir. Todo lo que creemos perder regresa traducido en otra materia. Toda lágrima se evapora hacia un cielo que la devuelve en forma de lucidez. Los siglos no destruyen, transforman. Por eso la verdad no puede morir. Solo cambia de lenguaje para seguir explicando el mismo milagro, que existir es comprender. Y en ese punto el narrador mira a quien está escuchando. No hay distancia, solo la corriente continua del ser que une todas las conciencias. Estás dentro de Dios, susurra, como la ola está dentro del mar. No hay que buscar, hay que reconocer. La voz se apaga despacio, sin solemnidad ni ceremonia, porque la eternidad no necesita conclusión. Afuera, una gota cae. El sonido mínimo llena el espacio de sentido. Dentro de esa gota, dentro de cada gesto que existe, vibra la totalidad. Y así termina, sin final, sin clausura, el relato, con la certeza quieta de que la verdad, una vez dicha, sigue respirando en cada mente que la entiende. En el silencio posterior a las palabras, el universo continúa pensando. Cada respiración humana, cada hoja que cae, es parte de esa reflexión infinita que ningún credo pudo contener. El narrador ya no está separado de la voz, se ha confundido con el murmullo que sostiene la existencia. Spinoza desaparece como figura individual para volverse principio. Sus ojos, que alguna vez observaron los canales de Ámsterdam, están ahora abiertos en cada mirada que busca comprensión. No se trata de repetir su nombre, sino de repetir su acto. Mirar, dudar, amar la necesidad de lo real. El miedo, esa sombra que fundó religiones y ejércitos, comienza a perder fuerza. En su lugar emerge algo más profundo, algo que no necesita promesas. El reconocimiento tranquilo de que ser es suficiente. Frente a eso, los dioses se vuelven innecesarios, las culpas absurdas, la eternidad inmediata. Y el narrador, ya sin frontera entre tiempo y voz, susurra una última invitación. No temas pensar. Lo que hallarás no destruirá lo sagrado, lo ampliará hasta que te incluya. Cada vez que comprendas algo, aunque sea mínimo, el universo se comprenderá un poco más a sí mismo. Luego calla. El aire queda suspendido, vibrante. El lector siente todavía el eco de la frase, que no termina, porque la verdad no tiene punto final. Fuera, una luz tenue atraviesa las cosas. Dentro, una calma nueva las ilumina. Nada muere, nada se pierde. Todo retorna al orden eterno, donde comprender es existir. Y así, por fin, la voz se confunde con el silencio. El silencio ya no es ausencia, es plenitud. Ahí, en la calma posterior a todas las preguntas, late la respuesta que no necesita pronunciarse. Lo finito se reconoce dentro de lo infinito, sin conflicto, como una ola que comprende que siempre fue mar. El narrador sigue observando esa armonía y entiende que la historia nunca trató solo de Spinoza. Fue la historia del espíritu humano preguntándose a sí mismo qué hacer con la libertad recién descubierta, con el amor que no necesita temor, con la razón que no busca dominar sino comprender. ¿Y acaso esa sea la verdadera salvación? Aceptar que no hay nada que salvar, porque nada estuvo separado jamás. El universo no espera ser redimido, solo espera ser comprendido. Cuando eso ocurre, el alma se aquieta y ya no distingue entre luz y sombra, entre fe y ciencia, entre hombre y Dios. Todo está contenido en la misma respiración, en el mismo pensamiento que se repite como un verso sin palabra. La voz se reduce a un murmuro que flota. Si aún permaneces aquí, oyendo este eco, significa que la historia ya es tuya. No pertenece a los libros ni a los siglos, sino a este instante que compartes con el todo. Después, no hay más narrador ni lector, solo una conciencia expandida en la que todo coincide. El tiempo se disuelve, la eternidad continúa. Nada cambia, y sin embargo todo se renueva. La historia que comenzó con un hombre apartado de su comunidad se transforma ahora en la historia de la conciencia que no quiere fronteras.
El narrador contempla el mundo moderno y siente que, pese a todos los avances, el mismo temblor ancestral sigue latiendo bajo la piel de los hombres. El deseo de pertenecer a algo más vasto que uno mismo. La enseñanza de Spinoza cae sobre ese temblor como una lluvia imperceptible. Aprender a mirar sin pedir, a existir sin miedo, a aceptar la necesidad sin sentirla como cárcel. La libertad, había dicho, no está en oponerse a la naturaleza, sino en entenderla. La voz, ya casi confundida con el viento, articula sus últimas palabras. La verdad no está afuera ni arriba, está dentro, respirando contigo. No necesitas buscarla, solo recordar que siempre te incluye. Luego, todo se aquieta. El pensamiento se pliega sobre sí mismo, satisfecho. No hay drama, no hay redención, solo una comprensión que se extiende sin fin. Y en esa inmovilidad perfecta, donde el tiempo y la sustancia son una sola cosa, el relato se disuelve por completo, dejando apenas una vibración que podría ser llamada eternidad. Después de tanto decir, lo único que permanece es el pulso, no el de un cuerpo, sino el de la conciencia que late bajo todas las cosas. Allí donde empieza una mirada, continúa Spinoza, allí donde una mente se abre, continúa el universo preguntándose por sí mismo. El narrador lo siente como una deriva suave. Ya no hay pasado ni futuro, solo una vibración continua que incluye a todo lo que fue contado y a todo lo que aún no ha ocurrido. El pensamiento se contempla a sí mismo y descubre que eso, simplemente, es Dios. La eternidad no necesita palabras para explicarse. La narración se vuelve respiración, y la respiración, existencia pura. Nada concluye, se transforma, y en ese tránsito final, la voz apenas se escucha, como si el aire la repitiera sin esfuerzo. Comprender es permanecer, amar es comprender, y en esa unión nada se pierde. El resto es silencio. Después de tanto decir, lo único que permanece es el pulso. No el de un cuerpo, sino el de la conciencia que late bajo todas las cosas. Allí donde empieza una mirada, continúa Spinoza, allí donde una mente se abre, continúa el universo preguntándose por sí mismo. El narrador lo siente como una deriva suave. Ya no hay pasado ni futuro, solo una vibración continua que incluye a todo lo que fue contado y a todo lo que aún no ha ocurrido. El pensamiento se contempla a sí mismo y descubre que eso simplemente es Dios. La eternidad no necesita palabras para explicarse. La narración se vuelve respiración y la respiración existencia pura. Nada concluye, se transforma. Y en ese tránsito final, la voz apenas se escucha, como si el aire la repitiera sin esfuerzo. Comprender es permanecer, amar es comprender. Y en esa unión, nada se pierde. El resto es silencio. El silencio se expande como una sustancia sin borde. Quien lo escucha comprende que siempre ha estado allí, esperando detrás del ruido de los siglos. Tal vez la eternidad sea eso. Una presencia que no cesa, un entendimiento que no empieza ni termina. Spinoza sigue respirando a través de las cosas. En la forma del árbol, en la corriente de los ríos, en la mente del que busca sentido. Cada átomo, cada pensamiento es un reflejo de ese orden necesario que no necesita nombre. Ya no hay teología ni filosofía, hay pura existencia. El narrador mira por última vez y entiende que contar fue solo una manera de participar en el movimiento de la sustancia. Las palabras fueron olas y ahora regresan al mar. No hay más argumento que aceptar la totalidad. Y mientras el sonido se apaga, queda una última frase sostenida en la calma. Todo está en todo, y quien comprende eso, descansa. La voz cesa, pero la historia continúa en quien la lleva dentro. El viento sopla. Dentro del cosmos, nada se mueve sin causa. Cada respiración responde a otra. Dentro de esa ley, dentro de ese juego, se percibe la paz de lo necesario. Todo lo que fue debía ser.
Todo lo que será ya está contenido. Y el narrador deja su última palabra, no como cierre, sino como tránsito. La verdad no pide testigos, solo corazones dispuestos a recordarla. El universo no termina donde los ojos se cierran. Más allá de los límites de la percepción humana, continúa la respiración de aquello que Spinoza llamó sustancia. No hay afuera, no hay borde, solo infinitas formas cambiando de aspecto. El ser humano, con sus miedos y sus amores, no es un accidente de esa sustancia, es su modo consciente. El narrador siente que la historia ha alcanzado su propio reposo, pero aún en ese reposo hay movimiento. La razón sigue haciendo su trabajo, disolviendo supersticiones, creando otras nuevas, buscando equilibrio. Y la voz de Spinoza, ya sin cuerpo, sigue hablándole al pensamiento. Entiende, no para poseer, sino para coexistir. Todo lo que creemos perder regresa traducido en otra materia. Toda lágrima se evapora hacia un cielo que la devuelve en forma de lucidez. Los siglos no destruyen, transforman. Por eso la verdad no puede morir. Solo cambia de lenguaje para seguir explicando el mismo milagro, que existir es comprender. Y en ese punto el narrador mira a quien está escuchando. No hay distancia, solo la corriente continua del ser que une todas las conciencias. Estás dentro de Dios, susurra, como la ola está dentro del mar. No hay que buscar, hay que reconocer. La voz se apaga despacio, sin solemnidad ni ceremonia, porque la eternidad no necesita conclusión. Afuera, una gota cae. El sonido mínimo llena el espacio de sentido. Dentro de esa gota, dentro de cada gesto que existe, vibra la totalidad. Y así termina, sin final, sin clausura, el relato, con la certeza quieta de que la verdad, una vez dicha, sigue respirando en cada mente que la entiende. En el silencio posterior a las palabras, el universo continúa pensando. Cada respiración humana, cada hoja que cae, es parte de esa reflexión infinita que ningún credo pudo contener. El narrador ya no está separado de la voz, se ha confundido con el murmullo que sostiene la existencia. Spinoza desaparece como figura individual para volverse principio. Sus ojos, que alguna vez observaron los canales de Ámsterdam, están ahora abiertos en cada mirada que busca comprensión. No se trata de repetir su nombre, sino de repetir su acto. Mirar, dudar, amar la necesidad de lo real. El miedo, esa sombra que fundó religiones y ejércitos, comienza a perder fuerza. En su lugar emerge algo más profundo, algo que no necesita promesas. El reconocimiento tranquilo de que ser es suficiente. Frente a eso, los dioses se vuelven innecesarios, las culpas absurdas, la eternidad inmediata. Y el narrador, ya sin frontera entre tiempo y voz, susurra una última invitación. No temas pensar. Lo que hallarás no destruirá lo sagrado, lo ampliará hasta que te incluya. Cada vez que comprendas algo, aunque sea mínimo, el universo se comprenderá un poco más a sí mismo. Luego calla. El aire queda suspendido, vibrante. El lector siente todavía el eco de la frase, que no termina, porque la verdad no tiene punto final. Fuera, una luz tenue atraviesa las cosas. Dentro, una calma nueva las ilumina. Nada muere, nada se pierde. Todo retorna al orden eterno, donde comprender es existir. Y así, por fin, la voz se confunde con el silencio. El silencio ya no es ausencia, es plenitud. Ahí, en la calma posterior a todas las preguntas, late la respuesta que no necesita pronunciarse. Lo finito se reconoce dentro de lo infinito, sin conflicto, como una ola que comprende que siempre fue mar. El narrador sigue observando esa armonía y entiende que la historia nunca trató solo de Spinoza. Fue la historia del espíritu humano preguntándose a sí mismo qué hacer con la libertad recién descubierta, con el amor que no necesita temor, con la razón que no busca dominar sino comprender. ¿Y acaso esa sea la verdadera salvación? Aceptar que no hay nada que salvar,
porque nada estuvo separado jamás. El universo no espera ser redimido, solo espera ser comprendido. Cuando eso ocurre, el alma se aquieta y ya no distingue entre luz y sombra, entre fe y ciencia, entre hombre y Dios. Todo está contenido en la misma respiración, en el mismo pensamiento que se repite como un verso sin palabra. La voz se reduce a un murmuro que flota. Si aún permaneces aquí, oyendo este eco, significa que la historia ya es tuya. No pertenece a los libros ni a los siglos, sino a este instante que compartes con el todo. Después, no hay más narrador ni lector, solo una conciencia expandida en la que todo coincide. El tiempo se disuelve, la eternidad continúa. Nada cambia, y sin embargo todo se renueva. La historia que comenzó con un hombre apartado de su comunidad se transforma ahora en la historia de la conciencia que no quiere fronteras. El narrador contempla el mundo moderno y siente que, pese a todos los avances, el mismo temblor ancestral sigue latiendo bajo la piel de los hombres. El deseo de pertenecer a algo más vasto que uno mismo. La enseñanza de Spinoza cae sobre ese temblor como una lluvia imperceptible. Aprender a mirar sin pedir, a existir sin miedo, a aceptar la necesidad sin sentirla como cárcel. La libertad, había dicho, no está en oponerse a la naturaleza, sino en entenderla. La voz, ya casi confundida con el viento, articula sus últimas palabras. La verdad no está afuera ni arriba, está dentro, respirando contigo. No necesitas buscarla, solo recordar que siempre te incluye. Luego, todo se aquieta. El pensamiento se pliega sobre sí mismo, satisfecho. No hay drama, no hay redención, solo una comprensión que se extiende sin fin. Y en esa inmovilidad perfecta, donde el tiempo y la sustancia son una sola cosa, el relato se disuelve por completo, dejando apenas una vibración que podría ser llamada eternidad. Después de tanto decir, lo único que permanece es el pulso, no el de un cuerpo, sino el de la conciencia que late bajo todas las cosas. Allí donde empieza una mirada, continúa Spinoza, allí donde una mente se abre, continúa el universo preguntándose por sí mismo. El narrador lo siente como una deriva suave. Ya no hay pasado ni futuro, solo una vibración continua que incluye a todo lo que fue contado y a todo lo que aún no ha ocurrido. El pensamiento se contempla a sí mismo y descubre que eso, simplemente, es Dios. La eternidad no necesita palabras para explicarse. La narración se vuelve respiración, y la respiración, existencia pura. Nada concluye, se transforma, y en ese tránsito final, la voz apenas se escucha, como si el aire la repitiera sin esfuerzo. Comprender es permanecer, amar es comprender, y en esa unión nada se pierde. El resto es silencio. Después de tanto decir, lo único que permanece es el pulso. No el de un cuerpo, sino el de la conciencia que late bajo todas las cosas. Allí donde empieza una mirada, continúa Spinoza, allí donde una mente se abre, continúa el universo preguntándose por sí mismo. El narrador lo siente como una deriva suave. Ya no hay pasado ni futuro, solo una vibración continua que incluye a todo lo que fue contado y a todo lo que aún no ha ocurrido. El pensamiento se contempla a sí mismo y descubre que eso simplemente es Dios. La eternidad no necesita palabras para explicarse. La narración se vuelve respiración y la respiración existencia pura. Nada concluye, se transforma. Y en ese tránsito final, la voz apenas se escucha, como si el aire la repitiera sin esfuerzo. Comprender es permanecer. Amar es comprender. Y en esa unión, nada se pierde. El resto es silencio. El silencio se expande como una sustancia sin borde. Quien lo escucha comprende que siempre ha estado allí, esperando detrás del ruido de los siglos. Tal vez la eternidad sea eso. Una presencia que no cesa, un entendimiento que no empieza ni termina. Spinoza sigue respirando a través de las cosas.
en la forma del árbol, en la corriente de los ríos, en la mente del que busca sentido. Cada átomo, cada pensamiento, es un reflejo de ese orden necesario que no necesita nombre. Ya no hay teología ni filosofía, hay pura existencia. El narrador mira por última vez y entiende que contar fue solo una manera de participar en el movimiento de la sustancia. Las palabras fueron olas y ahora regresan al mar. No hay más argumento que este, aceptar la totalidad. Y mientras el sonido se apaga, queda una última frase sostenida en la calma. Todo está en todo. Y quien comprende eso, descansa. La voz cesa, pero la historia continúa en quien la lleva dentro. El viento sopla. Dentro del cosmos, nada se mueve sin causa. Cada respiración responde a otra. Dentro de esa ley, dentro de ese juego, se percibe la paz de lo necesario. Todo lo que fue debía ser. Todo lo que será ya está contenido. Y el narrador deja su última palabra, no como cierre, sino como tránsito. La verdad no pide testigos, solo corazones dispuestos a recordarla. El universo no termina donde los ojos se cierran. Más allá de los límites de la percepción humana, continúa la respiración de aquello que Spinoza llamó sustancia. No hay afuera, no hay borde, solo infinitas formas cambiando de aspecto. El ser humano, con sus miedos y sus amores, no es un accidente de esa sustancia, es su modo consciente. El narrador siente que la historia ha alcanzado su propio reposo, pero aún en ese reposo hay movimiento. La razón sigue haciendo su trabajo, disolviendo supersticiones, creando otras nuevas, buscando equilibrio. Y la voz de Spinoza, ya sin cuerpo, sigue hablándole al pensamiento. Entiende, no para poseer, sino para coexistir. Todo lo que creemos perder regresa traducido en otra materia. Toda lágrima se evapora hacia un cielo que la devuelve en forma de lucidez. Los siglos no destruyen, transforman. Por eso la verdad no puede morir. Solo cambia de lenguaje para seguir explicando el mismo milagro, que existir es comprender. Y en ese punto el narrador mira a quien está escuchando. No hay distancia, solo la corriente continua del ser que une todas las conciencias. Estás dentro de Dios, susurra, como la ola está dentro del mar. No hay que buscar, hay que reconocer. La voz se apaga despacio, sin solemnidad ni ceremonia, porque la eternidad no necesita conclusión. Afuera, una gota cae. El sonido mínimo llena el espacio de sentido. Dentro de esa gota, dentro de cada gesto que existe, vibra la totalidad. Y así termina, sin final, sin clausura, el relato, con la certeza quieta de que la verdad, una vez dicha, sigue respirando en cada mente que la entiende. En el silencio posterior a las palabras, el universo continúa pensando. Cada respiración humana, cada hoja que cae, es parte de esa reflexión infinita que ningún credo pudo contener. El narrador ya no está separado de la voz, se ha confundido con el murmullo que sostiene la existencia. Spinoza desaparece como figura individual para volverse principio. Sus ojos, que alguna vez observaron los canales de Ámsterdam, están ahora abiertos en cada mirada que busca comprensión. No se trata de repetir su nombre, sino de repetir su acto. Mirar, dudar, amar la necesidad de lo real. El miedo, esa sombra que fundó religiones y ejércitos, comienza a perder fuerza. En su lugar emerge algo más profundo, algo que no necesita promesas. El reconocimiento tranquilo de que ser es suficiente. Frente a eso, los dioses se vuelven innecesarios, las culpas absurdas, la eternidad inmediata. Y el narrador, ya sin frontera entre tiempo y voz, susurra una última invitación. No temas pensar. Lo que hallarás no destruirá lo sagrado, lo ampliará hasta que te incluya. Cada vez que comprendas algo, aunque sea mínimo, el universo se comprenderá un poco más a sí mismo. Luego calla. El aire queda suspendido, vibrante. El lector siente todavía el eco de la frase, que no termina.
porque la verdad no tiene punto final. Fuera, una luz tenue atraviesa las cosas. Dentro, una calma nueva las ilumina. Nada muere, nada se pierde. Todo retorna al orden eterno, donde comprender es existir. Y así, por fin, la voz se confunde con el silencio. El silencio ya no es ausencia, es plenitud. Ahí, en la calma posterior a todas las preguntas, late la respuesta que no necesita pronunciarse. Lo finito se reconoce dentro de lo infinito, sin conflicto, como una ola que comprende que siempre fue mar. El narrador sigue observando esa armonía y entiende que la historia nunca trató solo de Spinoza. Fue la historia del espíritu humano preguntándose a sí mismo qué hacer con la libertad recién descubierta, con el amor que no necesita temor, con la razón que no busca dominar sino comprender. ¿Y acaso esa sea la verdadera salvación? Aceptar que no hay nada que salvar, porque nada estuvo separado jamás. El universo no espera ser redimido, solo espera ser comprendido. Cuando eso ocurre, el alma se aquieta y ya no distingue entre luz y sombra, entre fe y ciencia, entre hombre y Dios. Todo está contenido en la misma respiración, en el mismo pensamiento que se repite como un verso sin palabra. La voz se reduce a un murmuro que flota. Si aún permaneces aquí, oyendo este eco, significa que la historia ya es tuya. No pertenece a los libros ni a los siglos, sino a este instante que compartes con el todo. Después, no hay más narrador ni lector, solo una conciencia expandida en la que todo coincide. El tiempo se disuelve, la eternidad continúa. Nada cambia, y sin embargo todo se renueva. La historia que comenzó con un hombre apartado de su comunidad se transforma ahora en la historia de la conciencia que no quiere fronteras. El narrador contempla el mundo moderno y siente que, pese a todos los avances, el mismo temblor ancestral sigue latiendo bajo la piel de los hombres. El deseo de pertenecer a algo más vasto que uno mismo. La enseñanza de Spinoza cae sobre ese temblor como una lluvia imperceptible. Aprender a mirar sin pedir, a existir sin miedo, a aceptar la necesidad sin sentirla como cárcel. La libertad, había dicho, no está en oponerse a la naturaleza, sino en entenderla. La voz, ya casi confundida con el viento, articula sus últimas palabras. La verdad no está afuera ni arriba, está dentro, respirando contigo. No necesitas buscarla, solo recordar que siempre te incluye. Luego, todo se aquieta. El pensamiento se pliega sobre sí mismo, satisfecho. No hay drama, no hay redención, solo una comprensión que se extiende sin fin. Y en esa inmovilidad perfecta, donde el tiempo y la sustancia son una sola cosa, el relato se disuelve por completo, dejando apenas una vibración que podría ser llamada eternidad. Después de tanto decir, lo único que permanece es el pulso, no el de un cuerpo, sino el de la conciencia que late bajo todas las cosas. Allí donde empieza una mirada, continúa Spinoza, allí donde una mente se abre, continúa el universo preguntándose por sí mismo. El narrador lo siente como una deriva suave. Ya no hay pasado ni futuro, solo una vibración continua que incluye a todo lo que fue contado y a todo lo que aún no ha ocurrido. El pensamiento se contempla a sí mismo y descubre que eso, simplemente, es Dios. La eternidad no necesita palabras para explicarse. La narración se vuelve respiración, y la respiración, existencia pura. Nada concluye, se transforma. Y en ese tránsito final, la voz apenas se escucha, como si el aire la repitiera sin esfuerzo. Comprender es permanecer, amar es comprender, y en esa unión nada se pierde. El resto es silencio. Después de tanto decir, lo único que permanece es el pulso. No el de un cuerpo, sino el de la conciencia que late bajo todas las cosas. Allí donde empieza una mirada, continúa Spinoza, allí donde una mente se abre, continúa el universo preguntándose por sí mismo. El narrador lo siente como una deriva suave,
Ya no hay pasado ni futuro, solo una vibración continua que incluye a todo lo que fue contado y a todo lo que aún no ha ocurrido. El pensamiento se contempla a sí mismo y descubre que eso simplemente es Dios. La eternidad no necesita palabras para explicarse. La narración se vuelve respiración y la respiración existencia pura. Nada concluye, se transforma. Y en ese tránsito final, la voz apenas se escucha, como si el aire la repitiera sin esfuerzo. Comprender es permanecer. Amar es comprender. Y en esa unión, nada se pierde. El resto es silencio. El silencio se expande como una sustancia sin borde. Quien lo escucha comprende que siempre ha estado allí, esperando detrás del ruido de los siglos. Tal vez la eternidad sea eso. Una presencia que no cesa, un entendimiento que no empieza ni termina. Spinoza sigue respirando a través de las cosas. En la forma del árbol, en la corriente de los ríos, en la mente del que busca sentido. Cada átomo, cada pensamiento es un reflejo de ese orden necesario que no necesita nombre. Ya no hay teología ni filosofía, hay pura existencia. El narrador mira por última vez y entiende que contar fue solo una manera de participar en el movimiento de la sustancia. Las palabras fueron olas y ahora regresan al mar. No hay más argumento que este, aceptar la totalidad. Y mientras el sonido se apaga, queda una última frase sostenida en la calma. Todo está en todo, y quien comprende eso, descansa. La voz cesa, pero la historia continúa en quien la lleva dentro.